jodido. Perfecto, Andrés, muchas gracias. Bueno, hace poco más de un mes, alrededor de un mes, 100 funcionarios fueron despedidos del Hospital del Sur, IES del Sur. Igualmente, 52 médicos del HCAM. Además, se han observado incontables inconsistencias en el sistema de salud público. No hay medicinas, enfermos crónicos desatendidos, hay despido de maestros, docentes, escuelas que se caen en infraestructura. En este sentido, Andrés, sí quisiéramos saber cómo evalúas la gestión en el ámbito social, en el eje social del gobierno, en torno a la grave crisis que estamos viviendo hoy en día. Mira, nuevamente ahí estamos llenos de fracasos. Mira, Mae Montaño, la primera ministra de Inclusión Económica y Social, salió a los pocos meses. ¿Por qué? ¿Por qué? Ofreció que iba a dar un bono de $500, no se cumplió. Ofrecieron el salario a las madres de familia, no se cumplió. Ofrecieron restablecer todo el sistema de educación inicial, ¿no es cierto? Que es el de los CIBBs, luego le cambiaron el nombre a Centros de Desarrollo Infantil nuevamente, y los centros y la política de visitas domiciliarias de parvularias a los hogares ecuatorianos. Nada de eso se hizo. Todavía tienen deudas enormes con pequeñas fundaciones, ONGs, organizaciones barriales y voluntariados que cuidan a los niños de las mujeres más vulnerables del Ecuador y no les están pagando. No les están pagando esa que es una tarea primordial del Estado. No ha habido una política de enfocar en lo más importante que tiene nuestra sociedad, que es el bienestar de los niños, el bienestar de los más chiquitos. Todos los estudios científicos demuestran que el dólar tiene más impacto no en la educación universitaria ni secundaria, sino en la primera infancia, con una adecuada nutrición, con un adecuado acompañamiento para que las madres de familia puedan educar mejor a sus hijos, para que puedan tener estimulación temprana, etcétera. Eso es lo que permite el mayor desarrollo neuronal, por ende cognitivo, y por ende la posibilidad de prosperar en la sociedad en el futuro y que no se vuelvan cargas para la sociedad, sino aportes para la sociedad. Ese debería ser el fundamento de la política social y nada de eso lo hemos visto en la actualidad. Más bien ha habido un recorte en la política de salud, una destrucción del aparato público de salud, ni siquiera hay medicinas en los hospitales y siguen repitiendo que ya van a hacer, que ya van a hacer, más preocupados en la privatización de las farmacias de los hospitales que en dotar de medicinas a las personas que lo necesitan. Y eso implica más gastos del bolsillo de la familia ecuatoriana, que significa luego quizás que no tengan para comer durante esa semana. Entonces, hemos visto eso, un aumento de la pobreza que no se ha reducido, una problemática alrededor de la educación, los niños atendiendo clases de pie. No se implementó la emergencia educativa para recuperar la infraestructura post pandemia, no se instaló internet en las escuelas que no tenían, no se dotó de hardware y software y conexión a internet a los estudiantes como era necesario. No se ha hecho ninguna política para permitir más acceso de los jóvenes a la educación superior. Sigue habiendo un abandono tremendo en ese aspecto. Y por cierto, ¿no es cierto?, en una campaña, una política que coordinaron Lazo con Lenín Moreno fue que los resultados del examen de ingreso CENESID se publicaron el viernes 9 de abril, antes de las elecciones del 11 de abril, para que el viernes y el sábado impulsen una campaña de desinformación masiva, especialmente a través de redes de WhatsApp, diciendo que era culpa de las políticas de la Revolución Ciudadana el hecho de que no podían acceder. Y fueron 200,000 jóvenes los que no accedieron el 9 de abril. Imagínense eso lo que significa. Asumiendo que son 200,000 familias, con, ¿no es cierto?, 4 miembros votantes por familia, 800,000 votos de gente decepcionada que no puede acceder a la educación superior. Andrés, referente a la infraestructura, ¿a qué le otorgas la falta de inversión en infraestructura? ¿Es una falta de voluntad política? ¿Es una falta de recursos? ¿O puede ser también una intención de destruirlo todo para después privatizarlo? Son las tres cosas, Luis Fernando. En efecto, es una falta de intención, es la principal, porque plata hay, recursos hay. Hemos hablado de las reservas internacionales, hemos hablado del saldo de la cuenta del tesoro en el Banco Central, los aumentos de los impuestos, el aumento del precio de la gasolina. Plata hay. Es un país petrolero, el petróleo está en 100, 120, hay plata.
Lo que no hay es voluntad, y lo que hay más bien es la intención de impulsar una precarización del sistema de educación pública, uno, para justificar su privatización, incluso en los niveles populares a través de educación particular mediocre, pero segundo, esa intención de mantenernos en una esclavitud mental. Aquí lo que hay que entender es que la derecha conservadora lo que nos quiere es ver ignorantes, y por eso no impulsan una política de educación pública digna y de alta calidad, como sí logramos mejorar en la época de la Revolución Ciudadana. Perfecto. Andrés, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido muy productiva. Sí quisiera terminar con esto último. Que plata hay, lo que no hay es voluntad política, lo que no hay es voluntad de gestión, lo que no hay es un entendimiento de que el servicio público es el servicio para servir a la gente. Entonces, hemos recorrido varias temáticas, desde la inseguridad, el ámbito económico, el eje social, el eje político, y en todas, o en todos estos ejes, la conclusión es la misma. Lo que no hay es voluntad de gestionar adecuadamente un Estado que dé seguridad a su población, que dé oportunidades a su población. Recuerdo cuando tú dijiste o hablaste sobre el tema del Internet, una de las propuestas de tu campaña, si no estoy mal, fue la de justicia digital, si mal no recuerdo. Y esto es justamente lo que no hay en este gobierno. No hay esa tentativa o esa intención de llevar esta justicia social, esta justicia, si se quiere, estatal, hacia todos los actores sociales. Eso es lo que no tenemos. Me quedo con esas últimas palabras, Andrés, y sí me gustaría terminar con una pregunta final. Luis Fernando, por favor. Sí, básicamente, Andrés, tus conclusiones finales, tu proyección de lo que serían los próximos 3 años de gobierno de Lasso, si proyectas que no podría llegar al fin de su periodo, ya que bien lo analizaste, para él, para su gobierno, ha tenido un excelente control político, ¿no? Porque se mantiene y ha captado los poderes del Estado, como dijiste, pero ¿cuál sería tu proyección para los próximos años? Yo creo que el país está a riesgo de enfrentar una profundización de la crisis estructural, y lo más grave es que se va normalizando esta vida en crisis, ¿no? Tienes una salida de cientos de miles de ecuatorianos del país, una desesperación por obtener un pasaporte, y como ya no funciona que México nos puso visa, que Guatemala nos puso visa, que los Estados Unidos estaba deportando, ahora la manera que han optado por frenar la salida de los ecuatorianos es simplemente paralizar el servicio de registro civil, ni cedulación ni pasaportes. Entonces, eso es grave, ¿no? Para un país que tenga que enfrentar una segunda ola migratoria, porque no solo que perdemos seres humanos en edad productiva, emprendedora, con ganas de aportar al desarrollo de nuestro país, sino que se rompen familias, se genera una ruptura familiar, se impide que el hogar sea el centro del desarrollo del ser humano, y eso lleva automáticamente a la delincuencia, ¿sí? Porque los niños se ponen en una cuestión vulnerable, sobre todo los adolescentes y los jóvenes, no tienen el respaldo de la familia porque está ausente literalmente, y terminan cayendo en el cobijo de las bandas delincuenciales. Esto ha sido ampliamente estudiado en El Salvador y otros países de Centroamérica. Lo vivimos en el Ecuador en un momento, luego del feriado bancario, pero ahora lo estamos volviendo a vivir y no hay visos de solución. Ojalá el pueblo ecuatoriano, sus dirigentes políticos, quienes tienen la posibilidad de incidir realmente en el futuro, o permitan un giro completo en la gestión de Guillermo Lasso, o que el pueblo nuevamente asuma las riendas de su propio destino y mediante mecanismos constitucionales y democráticos vuelva a haber la posibilidad de retomar el rumbo sobre la base de un bloque histórico consciente de las necesidades de desarrollo y buen vivir de nuestros pueblos, el progresismo, la plurinacionalidad, la socialdemocracia auténtica y real, para impulsar una recuperación profunda de nuestro país. Gracias, Andrés. Gracias a todos. Gracias, Hugo. Una buena tarde y noche para todos. Un abrazo. Muchas gracias. Saludos. Chao.